Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos aquí nuevamente congregados para aprender un poquito más en este discipulado de la palabra del Señor. Amén. Le voy a pedir que me acompañe a orar. Si usted se puede poner en posición de reverencia para orar. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad, por tu misericordia, por tu grandeza, Señor. Gracias por un día más de vida que tú nos das, Padre. Te pedimos que en esta hora, en esta noche, tú te hagas presente en medio nuestro, Señor. Tú te hagas presente en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que hable en esta noche, Señor. Guíanos a través de tu palabra, Señor, para entender y comprender lo que tú anhelas que nosotros, Señor, entendamos. Te pedimos que esta palabra sea sellada, Señor, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, Señor, y te pedimos que dé fruto al 100%, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenido, hermano, en esta noche. Pues este es el discipulado que estamos dando todos los hermanos aquí y estamos viendo los propósitos de la primera venida de Jesucristo. Y a mí en esta noche me corresponde hablar lo que vino a cumplir el Señor Jesucristo. Entonces yo le puse por título, vino para cumplir. Entonces yo decía, vino para cumplir, sí, ¿y qué vino a cumplir el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo vino a cumplir muchas cosas, vino a cumplir una promesa nueva con su pueblo Israel, vino a cumplir, vino a cambiar, a mejorar, no a cambiar, a mejorar muchas leyes, muchos estatutos, pero lo vamos a ir viendo juntos aquí en esta hora. Amén. Así que nuestro Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, ¿verdad? Aquí dice en Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. O sea que un propósito de la venida del Señor Jesucristo era para venir a cumplir, ¿verdad? Él vino a decir muchos pensamientos que que el pueblo de Israel en esa oportunidad tenía torcidos. El Señor dijo, no es de esa manera, es de esta manera. Entonces Jesús no solo cumple la ley de los profetas, sino también cumple la ley, los salmos y también cumple no creo que sí. O sea, Jesús con sus enseñanzas y sus acciones es la realización de todo. En el Antiguo Testamento, pues nosotros podemos abocarnos al Antiguo Testamento y ahí vamos a encontrar todos los propósitos de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, disculpe usted si me trago, pero los nervios aquí lo consumen. Así que el Señor tome el control, amén. Usted ore por mí para que yo no lo estorbe, sino que más bien lo edifique, hermano. Dice Lucas 24:44, y él les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí está, mire, el Señor Jesucristo viene y les dice, ¿verdad? Cuando Él está en la sinagoga a todos, ¿verdad? Yo he venido a cumplir lo que está en la ley de Moisés. Porque recuérdese que cuando él hablaba con Moisés, Él le dio mandamientos y le dio estatutos. Pero habían cosas que eran como muy drásticas, pero el Señor dijo, vamos a suavizar esto porque va a ser mejor para el pueblo, para que no se amargue, para que no se sienta. Pero el Señor traía muchos propósitos. Entonces, yo aquí puse, se cumpliera todo, o sea, todo. No hubo nada que el Señor Jesucristo dejara por no concluido.
todo lo concluyó el Señor, todo el pacto que Él quería mejorar con su pueblo, Él lo mejoró. Recuérdese que cuando el pueblo de Israel, a pesar de que Dios, los sacó del pueblo de Egipto, ellos de todas formas endurecieron su cerviz, endurecieron su corazón, no les importó realmente el milagro poderoso que el Señor hizo de sacarlos de la esclavitud, ¿verdad? Por supuesto, me imagino yo que habían como algunas excepciones entre el pueblo del Señor que sí permanecieron fiel a Él, ¿verdad? Y por eso el Señor escuchó las oraciones de ellos y los libertó. Pero el Señor viene a dar cumplimiento y nos viene a dar a nosotros, los gentiles, un nombre nuevo. Nos permite que nosotros seamos ese pueblo, seamos parte de ese pueblo escogido, de esa nación santa y de ese real sacerdocio. Amén. Y recuérdese también que el Señor da el cumplimiento cuando Él muere en la cruz del Calvario. Entonces ahí concluye el Señor la renovación del pacto nuevo que tuvo con su pueblo. Dice en Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El pueblo de Israel se limitó a creer en la venida del Señor Jesucristo. Él se hizo, imagínense, Él se hizo semejante a nosotros, dejó su deidad, dejó su poder, dejó su reino para darnos vida y vida en abundancia, no una vida en pobreza, sino una vida enriquecida en Él. Entonces, Cristo juntamente con el Padre poseían todas las cosas creadas. O sea, ¿qué podía perder el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo perdía todo lo que tenía ahí arriba para venirnos a dar valor a nosotros, pero a Él no escatimó. En la palabra de Dios usted puede ver que el Señor Jesucristo no escatimó. El Señor Jesucristo lo dio todo y lo dio todo no por obligación o no porque lo tuvieran a la fuerza, sino que lo dio todo por amor a usted y a mí. Y fíjese que algo bien precioso que yo les compartía hace como 15 días, que el Señor Él trajo salvación a todo el mundo, a todo el mundo. O sea que si todo el mundo creyera en el Señor y no tuviera endurecido su corazón, todos seríamos salvos y todos iríamos a una eternidad con Él en gozo, en paz, en amor, y ya no sufrimiento, ya no agonías, ya no pestes, ya no destrucción. Pero como el corazón, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, lo mismo, desde el inicio endurecieron su corazón, no tomaron en cuenta cuando Jesucristo vino a la tierra. Ellos no creyeron en Él, no creyeron que Él era el Mesías, más bien lo cuestionaban, lo analizaban, lo juzgaban y incluso, ¿verdad? Y algo bien tremendo es que lo llevan hasta la muerte de la cruz. Pero el Señor se hizo pobre por rescatarnos a nosotros. Amén. Él vino a darnos a nosotros gozo, consolación, vida eterna. En Salmos 22:28 dice, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Desde el momento en que Cristo vino, cumplió la ley sobre la tierra, gobernar sobre la tierra. Así que el Señor gobernó desde el momento que Él dice, bueno, voy a hacer la voluntad de mi Padre, ya no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer lo que mi Padre me ha enviado a hacer, a rescatar a la humanidad, a rescatar al pueblo del Señor, aquel que se arrepiente, aquel que se humilla. El pueblo de Dios anhelaba, fíjese usted que yo estaba leyendo ahí, el pueblo de Israel anhelaba que Cristo viniera, pero a vengarse,
a vengarse de todo lo que les hacían, las persecuciones y todo eso, pero ahí podemos ver uno de los propósitos del Señor, que el Señor no vino a vengarse, sino que Él vino a salvar. Él no dijo, bueno, como allá torturaron a mis hijos, ya los quemaron, ya los persiguieron, yo ahorita voy a ir a tomar la vara de la justicia y los voy a consumir a todos. No dijo eso el Señor. El Señor dice, el Señor vino y rescató, vino y trajo una nueva oportunidad para que todos fuésemos salvos. En Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Así que la obediencia del Señor lo llevó a gobernar todo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra del Padre. Él está sentado a la diestra del Padre. La obediencia lo llevó hasta eso, lo llevó a la gloria. El Señor Jesucristo, una cosa de las que me llamaba mucho la atención es que Él no vino para decir, bueno, ahora yo tengo poder y dominio igual que mi Padre sobre todos, así que háganme caso, obedezcan. Él no vino con esa actitud, Él vino humilde. Él vino humilde para poder llevar a cabo el plan y el propósito de su Padre. El Señor tiene el dominio de toda la tierra. El reino de los hombres perece, mas el reino de Dios permanecerá para siempre. O sea que el humillarse al Señor, el despojarse de sí mismo, ¿qué le hizo obtener? Obtener un reino para siempre, ¿verdad? Compartido con su Padre, pero se le dio toda autoridad. Dice en Mateo 5:17, disculpe, pero no sé qué me ha estado pasando en mi gargantita. No piensen que he venido para poner fin a las leyes o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. O sea que uno de los propósitos del Señor era cumplir. Y vino a cumplir todo, como le dije al inicio, ¿verdad? Vino a cumplir todo y yo aquí le puse, mire, no sé si usted logra ver, pero dice cumplir. Se traduce del griego G430 del Strong, péleres, que significa replete o cubierta de encima. Por analogía, completo, abundar, lleno, llenar, significados que nos permiten comprender uno de los propósitos de su venida. O sea que el Señor vino a llenar todo lo vino a llenar. Y una de las cosas que me gustaba mucho era que la gloria del Señor invadió la tierra. Cuando Cristo padeció en esa cruz, su gloria invadió la tierra. Invadió su luz, invadió la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo así que invadió la tierra, verdad? Y yo le estaba diciendo al Señor, tú la llenaste porque dejaste a tus siervos, ¿verdad? Para que llenaran la tierra de tu gloria. Así que el Señor vino a cumplir, vino a llenar todo, vino a abundar, vino a complementar, vino a rellenar. Así que ahí podemos ver, ¿verdad? Mateo frecuentemente utilizaba el verbo de cumplir cuando él se refería a Jesucristo. Él vino a cumplir, él vino a cumplir. Si usted lee Mateo, usted ahí va a encontrar todo lo que vino a hacer Jesucristo. Por cuál fue el propósito. Entonces, para eso lo hacía Mateo para indicar que el Señor realmente sí había venido a hacer algo, a cumplir lo que él había dejado, lo que el Señor había escrito anteriormente a través de Moisés. Entonces dirá alguien, ay, pero solo hay 10 mandamientos. No, hay muchos estatutos que el Señor dejó para que el pueblo de Israel pudiera vivir en paz y una vida sin pecado. Pero el Señor Jesucristo viene vamos a decir, como a debatir, pero no a anular muchos estatutos. Y ahorita los vamos a ver. Así que vamos a seguir. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién fue llevado el Señor Jesús? Por el Espíritu Santo al desierto
para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Ahorita en todas las prédicas que hemos estado escuchando han estado hablando mucho de esto, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo fue tentado. Pero aunque Satanás lo haya querido tentar, no logró su objetivo. Satanás vino y le ofreció los reinos, vino y le ofreció todas las riquezas, vino y le ofreció todo. Pero recordemos algo, y eso es lo que me ponía gozosa, ¿verdad? Y yo decía, ay, sí, qué lindo el Señor, porque a Él, Jesucristo nunca se desenfocó, fíjese. Y a nosotros sí nos sucede eso, que nos desenfocamos. A veces nos desenfocamos y nos perdemos un poquito, pero Jesucristo no. Él caminó 40 días y 40 noches en el desierto. Tenía hambre, ya se le había despertado. Dice que él estaba ayunando, ¿verdad? Pero para ese entonces él ya tenía hambre. Y viene Satanás y le dice, mira, yo te doy los mejores manjares, te ofrezco todos estos preciosos reinos, te doy toda autoridad. Pero Jesucristo ya había descendido del cielo y él ahí arriba ya tenía autoridad también. Él se despojó, dice, de su deidad. O sea que él era alguien bien importante, era el Hijo del Padre. Así que él no se despojó y permaneció en el plan perfecto del Señor. Y Mateo 4:8 dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte. Fíjese hasta dónde lo llevó el enemigo. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó, porque fíjese, pues Él lo llevó, Él le mostró, ¿verdad? Porque Él es imitador del Señor. Él le mostró los mejores manjares. El Señor Jesucristo tenía hambre. Le mostró los reinos, le mostró el poder que iba a tener. Y el Señor no se desenfocó y Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Porque mire pues, el Señor Jesucristo fue guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo al desierto. Entonces, ¿quién estaba con él sustentándolo? El Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente a su mente vinieron estas palabras. Solo a tu Dios, entonces dijo, vete, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, Satanás se tuvo que ir avergonzado. Ahí fue una derrota más de Satanás, porque no pudo convencer, aun cuando Cristo tenía hambre y tenía sed, no lo pudo convencer porque él estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. Y él venía con un propósito, a cumplir un propósito, y lo cumplió en esa cruz del Calvario. Y se humilló hasta lo sumo. Así que Filipenses 2:8 dice, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese que este dato, yo le voy a leer este dato que es bien importante y que lo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo se humilló, hermano. Se humilló. Creo que ningún ser humano podría hacer lo que el Señor Jesucristo hizo, porque Él definitivamente, como le dije anteriormente, Él estaba enfocado con el plan que iba a venir a ser, lleno del Espíritu Santo, porque era el Espíritu el que lo guiaba siempre, siempre, desde niño, desde chiquito. Entonces, él vino y dice que para los judíos era maldito todo aquel que moría en un madero, colgado. Para los romanos, una muerte en la cruz era degradable. O sea, yo soy romano, pongamos un ejemplo. Yo soy romano, o sea, ni se le ocurra que yo vaya a morir en una cruz.
Había orgullo, había vanidad, porque yo me creía sangre azul, sangre verde, no sé. Pero los romanos se creían superiores. Entonces ellos dicen, era algo degradable. Y para los judíos era maldito todo aquel que moría colgado en un madero. Pero el Señor Jesucristo vino y se humilló. Se humilló hasta lo máximo para salvarnos a nosotros, para darnos una oportunidad a todos los gentiles. Yo creo que el Señor sabía que nosotros íbamos a creer en Él, porque su pueblo lo había rechazado. Así que bendita misericordia del Señor, porque Él ya sabía todo, que nosotros íbamos a creer en Él y que lo íbamos a amar, que lo íbamos a respetar, que íbamos a buscar hacer su voluntad, no nuestra voluntad. Así que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dice en Efesios 4:10, Él descendió, el que descendió es también el mismo que ascendió y mucho más arriba de todos los cielos para poderlo llenar todo. Y recuérdese que leímos en el inicio que Él vino a llenar todo, a rellenar todo el plan que el Señor tenía para ese entonces y para estos tiempos también. En Hebreos 2:1 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El Señor vino a anular todo el poder que tenía el enemigo. Vino a anular todo el poder de la muerte. Dice en Efesios 4, dice, Cristo llena todo sobre todos en el cielo y en la tierra. En el Salmo 68 dice, un líder regresa, no, perdón. Pues eso ahí me voy a quedar, perdón hermano, es que ahí me confundí, disculpe. Pues el Señor vino, retomemos el tema, el Señor vino a llenarlo todo, vino a anular toda autoridad que el enemigo tenía sobre nosotros, vino a anular todo derecho. Así que uno de los propósitos de la venida del Señor era quitarle, arrebatarle las llaves de la muerte al enemigo. Amén. Dice Hebreos 8:6. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cuando el Señor Jesucristo sacó al pueblo de Egipto, dijo, bueno, y el Señor se molestó con ellos, usted se recuerda de eso, ¿verdad? El Señor dijo, no, estos no quieren nada, ¿verdad? Yo ya me molesté porque ellos no son obedientes, estoy parafraseando, ¿verdad? No son obedientes, les di carne, les di maná, les di comida de ángeles, ellos no valoraron, les di agua, ellos no me honraron, siempre buscaron las cosas de Egipto, ¿verdad? Entonces ellos siempre buscaron adorar otros dioses, fueron infieles con el Señor cuando el Señor había sido fieles con ellos. Así que el Señor viene y dice, escucha el clamor de todos aquellos que clamaban por misericordia y por que el Señor los perdonara y los sacara de esa esclavitud tan terrible que fueron 400 años. Imagínese usted. O sea, ahí nos íbamos a morir de esclavos y saber cuándo iba a haber libertad, ¿va? Pero el Señor es misericordioso, pues Él amaba a su pueblo. Él lo amaba de tal manera que su Hijo vino, ¿verdad? Así que cuando el Señor viene y dice, bueno, vamos a hacer un nuevo pacto, ¿verdad? Voy a renovar mi pacto con este pueblo. ¿Y cuál era ese pacto? Él dijo que iba a escribir en la mente y en el corazón de ellos sus mandamientos, que iba a escribir, que iba a hacer un mejor pacto con ellos. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Por eso Él dice, ¿verdad? No vine a anular la ley de Moisés, ni de los profetas, ni de los salmos. Vine a que se cumpliera. Así que
el Señor Jesucristo hizo su plan perfecto, hizo el plan perfecto del Padre, cometió su objetivo, no se desenfocó, no se desesperanzó, ¿verdad? Porque yo creo que en el caminar de Jesucristo, yo creo que sucedieron muchas cosas, ¿verdad? Con su padre, con su madre, con sus hermanos. Entonces, él tal vez pudo haber entrado, podía haber podido entrar algo en él, tristeza o algo así, pero el Señor sabía que él no era de este mundo, ¿verdad? Entonces venía a cumplir el plan. Y se lo repito, el cumplir, el cumplir, el cumplir, porque ese plan es el plan de salvación, el que nos dio vida a usted y a mí, el que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Él. Así que el Señor hizo un mejor pacto con nosotros. Hebreos 8, 10, 12 dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Escuche ese pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que el Señor dijo, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. El pueblo de Israel no entendía la primera venida de Cristo, era de servidumbre. Pero con este nuevo pacto, el Señor les dice, ¿verdad? Yo se lo dije anteriormente, pero ahora se lo digo. ¿Dónde está? Hebreos 8, 10, 12. Donde el Señor renueva su pacto. Renueva su pacto. Y ese pacto es precioso porque yo no sé si usted que está caminando en el camino del Señor, usted siente que esos mandamientos están en su mente y en su corazón. Y cuando algo llega, usted dice, no. Eso no le agrada al Señor. Cuando algo malo llega a nosotros, usted dice, no, esto es lo que al Señor no le agrada que yo haga, así que yo no lo voy a hacer, porque Él dijo que pondría sus leyes en la mente y pondría y las escribiría en su corazón. O sea que están grabadas, están plasmadas, así como cuando sellan a los becerritos o sellan a las vaquitas, ¿verdad? Con algo, con fuego. Están selladas en nuestra mente y en nuestro corazón para aquellos que han creído y anhelan hacer la voluntad del Señor y creer en lo que Cristo ha venido a hacer. Amén. Entonces ahora vamos a ver cumplir la ley de Moisés. No sé por qué se me movería mi imagen aquí, pero creo que hubo un cambio ahí en las diapositivas, pero aquí era cumplir, Cristo vino a cumplir la ley de Moisés. Y ahorita vamos a ver cómo vino Cristo a cumplir la ley de Moisés, cómo vino a darle un nuevo sentido a través de su nuevo pacto, a través de su nueva promesa. En Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. El Señor viene y le da sentido a esta ley dada a Moisés. No solo se peca, no cometerás adulterio, no solo tal vez se peca teniendo algo con alguien o algo físico, y también el Señor dice, no cometerás adulterio, también no me serás infiel a mí, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor describía esto, le decía al pueblo, ¿verdad? Le decía a Moisés, dile a mi pueblo que no cometa adulterio, ¿verdad? Que no fornique con una mujer ajena, que no codicie a la mujer ajena. Pero el Señor viene y da un nuevo giro a esto, ¿verdad? Y eso era como le decía anteriormente, que era que no le fuéramos infiel a Él, ¿verdad? Entonces no adulteraremos. En Éxodo 18:20 dice, no, ahí habla acerca de no tendrás relaciones sexuales con otra mujer, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero el Señor dicta esta ley cuando Moisés, porque el pueblo de Israel estaba necesitaba ser instruido, necesitaba ser corregido para que ellos no cometieran tantos errores delante del Señor, ¿verdad? Entonces el Señor le da la instrucción a Moisés
Y fíjese que yo estaba leyendo, investigando esta ley y me llamaron la atención muchos aspectos. En algunas oportunidades hay veces que las mujeres y los hombres repudian a sus esposos, ¿verdad? Entonces vienen las mujeres o los hombres y cometen un adulterio. Y es por medio de eso que el Señor dice, también vamos a poner, no cometerás adulterio, pero esto lo vamos a ver aquí más adelante. En Mateo 24, 27, 28 dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esto es bien tremendo porque muchas veces pensamos que vimos a alguien y tal vez lo deseamos, ¿verdad? Lo voy a poner así porque para que me dé a entender, ¿verdad, hermano? Que lo codiciamos tal vez en vista, ¿verdad? Decimos, la qué hermoso o qué hermosa. Pero nosotros debemos de tener cuidado de qué manera nosotros miramos, ¿verdad? Con respeto. Si nosotros miramos con respeto, pues no creo que estemos cometiendo un pecado o haciendo algo malo delante del Señor. Y dice aquí, hermanos, hoy sí estoy nerviosa, pero que el Señor me guíe. Un ejemplo que me llamaba mucho la atención era de David, ¿verdad? David, recuérdese usted que él codició a Betsabé. Él la vio desde el techo y dijo, wow, ¿quién es esa mujer tan hermosa y preciosa? Tráiganmela, ¿verdad? Pero entonces le dijeron, rey, pero ella es la esposa de Urías, perdón. Entonces él dice, no importa, tráiganmela, ¿verdad? Entonces, de la manera en que él vio a Betsabé, él desde que la vio empezó su pecado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque ahora ya no solo con algo físico se peca, sino solo con la vista, ¿verdad? Y el Señor dice ahí, ¿verdad? Tengan cuidado porque se peca solo con ver, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener nosotros cuidado, mujeres y hombres, porque tal vez para mí es un poco incómodo hablar este tema, ¿verdad? Porque soy mujer, pero eso también le sucede a muchas mujeres, ¿verdad? Entonces tiene que haber una lealtad. Si nosotras ya estamos casadas, debe de haber un respeto, ¿verdad? Si usted ya está casado, debe de haber un respeto, ¿verdad? Un respeto primeramente al Señor y un respeto a nuestra esposa o a nuestro esposo, ¿verdad? Entonces, me llamaba mucho la atención cuando David hace ese acto, ¿verdad? Entonces, solo lo vio y él ya pecó. Y le costó muchísimo. Si usted sabe la historia de David, usted sabe que a David ese acto le costó muchísimo. Así que el Señor vino también a decir, ¿verdad? No solo físico vas a cometer adulterio, sino que también vas a cometerlo solo con ver, ¿verdad? Entonces dice Deuteronomios 24:1. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Este acto, yo leí mucho acerca de esto y al Señor eso no le agrada, ¿verdad? El que nosotros nos despreciemos es algo como Él vino a darle también sentido a todo lo que se había escrito con anterioridad, a reafirmar su pacto, a esclarecer las leyes y sus estatutos. Es importante notar que el divorcio no era la voluntad de Dios, pero se lo permitió a los israelitas en algunos casos. Uno fue por la dureza de su corazón. Él les dijo, les doy carta de divorcio porque ustedes, como les dije anteriormente, ¿verdad? Ustedes son de dura cerviz, no me aman, no me son fieles, me son infieles adorando a otros dioses. Y realmente, bueno, yo crecí en un hogar cristiano y yo me ponía a meditar eso, ¿verdad? ¿Cómo es que el ser humano es necesitado adorar algo, ¿verdad? Físico.
cómo es que necesita algo, madera, oro, plata o metal, lo que sea, pero necesita tener algo a qué adorar, necesita algo físico. Entonces, por ejemplo, yo no he sentido nunca esa necesidad porque yo crecí en un hogar cristiano. A mí nunca me enseñaron vas a rezar esto, vas a hacer lo otro. Entonces, para mí eso nunca ha sido como una necesidad ni una opción. En primer lugar, ni una opción, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel, ellos sí adoraban otros dioses y al Señor le desagradó su dura cerviz y dijo, bueno, les doy carta de divorcio y es por eso que usted y yo estamos aquí por medio de la gracia del Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Dice, el hombre que se divorciaba estaba violando el deseo original de Dios. El divorcio es una expresión del pecado de la humanidad. Cuando un hombre repudia a una mujer, ¿por qué podría ser? Yo me puse a pensar, pero ¿por qué un hombre podría repudiar a una mujer? Creo que hay muchas, o una mujer repudiar a un hombre, porque no solo los hombres, ¿verdad? Sino las mujeres. Entonces, una puede ser porque no puede tener hijos. Pero yo siempre he sido de un pensamiento que si tú te casas es porque amas a la persona, no lo que te va a dar la persona, porque tú amas. Y creo que con Cristo es lo mismo, porque si tú anhelas casarte con Cristo es porque ya entendiste y lo amas lo que el Señor ha hecho por ti. A mí una vez me hicieron una pregunta, ¿usted por qué ama al Señor? Y yo dije, yo amo al Señor porque Él me ama a mí, pero nunca había pensado en beneficios que Él me pudiera dar a mí. Nunca, de verdad, nunca había pasado por mi mente algún beneficio. Y veo que hay muchas personas que piensan en todos los beneficios que les va a dar amar al Señor. Y yo creo que así estaba el pueblo de Israel. Necesitamos algo físico y aquí vamos a rezarle a este y este nos va a responder. Pero no era así. Pero entonces volvamos al punto de que le estaba diciendo que yo amo al Señor porque Él me amó primero, porque Él me rescató, porque Él dio a su Hijo unigénito para salvarme. Entonces, la mujer que el hombre repudia o el hombre que repudia a la mujer está cometiendo ese acto, ¿verdad? Está condicionando su amor. Y el Señor no quiere que nosotros seamos así. Debemos de amar a la persona, aceptarla como es, ¿verdad? Si ella tiene un limitante, él tiene un limitante de no poder tener hijos, por ejemplo, que ese fue el ejemplo que le puse, pero podrían ser muchas otras cosas, ¿verdad? Esta es muy gritona, este es su carácter, no lo soporto. Pero entonces te casaste porque lo amas, como dice la palabra de Dios, como dijo, ¿verdad? El que me quiera seguir, dijo el Señor Jesucristo, tome su cruz y sígame. Y yo dije, es cierto, tenemos que tomar nuestra cruz con respecto a tolerar, a soportar. Y aunque haya algo malo en nuestros esposos o en nuestras esposas, nosotros debemos decir, pues yo decidí amar a esta, y lo voy a aceptar con todo y todo, ¿verdad? Así que no, al Señor no le agrada que nosotros repudiemos, ¿verdad? Bueno, el Señor ya no hizo esto por mí, yo ya no lo quiero. Mi vida no ha cambiado, mi vida era un caos y me dijeron que aceptando al Señor Jesucristo, mi vida iba a cambiar y no ha cambiado, entonces yo mejor me voy a buscar otro lugar. Y no es así, ¿verdad, hermano? Debemos de amar al Señor porque Él nos ama. Y por eso el Señor, ¿verdad? Vio que eran tan infieles el pueblo de Israel que les dio la carta de divorcio a ellos, ¿verdad? El Señor no le agrada el divorcio, pero a ellos dijo, bueno, estos no me aman, voy a ver qué vamos a hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que el divorcio pues no es una opción del Señor, pero sí fue una alternativa con el pueblo de Israel.
Así que no debemos de repudiar nosotros, dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo imperfecto en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Eso, pues el Señor le vino a dar sentido a eso, ¿verdad? Entonces, Mateo 5, 31, 32 dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio, pero yo os digo, ahí diste, mire, lo que el Señor vino a cumplir en esta palabra, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. O sea, el Señor vino a darle sentido a esto, ¿verdad? Porque ya las que les presentaban la carta de divorcio, ellas eran despreciadas. Ya nadie las quería, ¿verdad? Nadie las quería, o sea, ya así como era lo más denigrante que te podía haber pasado, que te divorciaras, ¿verdad? Pero el Señor aquí todavía dice, ¿verdad? Bueno, si te es infiel tu pareja, te engañó, pues te puedes divorciar, ¿verdad? Y cualquiera dice que solo que repudió a su mujer porque simplemente ya no le gustaron sus ojos, esa persona ya no se podía casar, ¿verdad? Porque eso no le agradaba al Señor. El Señor aprueba esto solo únicamente que haya una infidelidad en medio del matrimonio. Entonces, el Señor vino a cumplir esta palabra también. Entonces, es tremenda la palabra del Señor. Yo le invito a que usted la examine, hermano, usted la escudriñe, y si le parece que no le doy una buena explicación también, perdóneme. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y yo puse en rojo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. En la actualidad, yo creo que anteriormente también, ¿verdad? Todo el mundo toma el nombre del Señor como, ay, por ejemplo, ay, Dios mío. O bueno, es una expresión, pero ahí no hay nada malo, ¿verdad? Pero es como así, ¿verdad? Yo te lo prometo por Dios que así es. Y tal vez es una mentira, ¿verdad? Entonces están tomando el nombre del Señor en vano. Solo déjenme ver aquí. Si deshonramos el nombre de Dios, es como deshonrar a Dios mismo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado al tomar el nombre del Señor. No lo podemos deshonrar. Recuérdese que nosotros somos testimonio de Cristo. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas malas, estamos haciendo que el nombre del Señor sea tomado también en vano, ¿verdad? Porque lamentablemente, hermano, todos los ojos están puestos sobre nosotros, ¿verdad? Y nos juzgan hasta la cana torcida que nos salió, porque ya tenemos canitas, pero realmente así es. O sea, usted ante los ojos de las demás, usted tiene que ser perfecto, ¿verdad? Entonces, esto lo estoy poniendo como ejemplo porque aquí dice, ¿verdad? El testimonio que nosotros demos, pero muchas veces nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos pies de barro, que no somos perfectos, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de jurar en el nombre del Señor, no lo debemos de tomar en vano, no lo podemos tomar como el lápiz, como el borrador. No, el Señor Dios, es nuestro Padre, es nuestro Creador, es nuestro fundador. Él nos creó antes de la fundación. Nosotros existimos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no podríamos tomar el nombre del Señor porque estamos deshonrando el nombre de Dios. Amén. Entonces, cada vez que nosotros queremos, te prometo, te juro, tenemos que meditar bien esas palabras. Y mire lo que dice en Mateo 5:37. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Fíjese qué tremendo, ¿va? Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. O sea, ni por el cielo. Te lo juro por el cielo, dice alguien más. Te lo juro por Dios.
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, ahí está lo de las canas, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Lo que es más de esto procede del mal. Entonces, bien importante, ¿verdad, hermano? Que no debemos de estar utilizando esta palabra, sino que, como dice la palabra de Dios, que tu hablar sea sí, sí, no, no. Y mucho menos jurar por estas tres cosas tan importantes, ¿verdad? Porque el cielo es el trono de Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Y Jerusalén es a la ciudad del gran rey. Así que ni podemos jurar por nuestra cabeza, dice la palabra de Dios. Entonces, un juramento era una promesa solemne hecha frecuentemente en el nombre de Dios en el tiempo de los fariseos. Ellos lo habían tomado como algo bien importante, ¿va? Si tú no me lo juras por Dios, no vale. Así decían. Entonces vino el Señor y dijo, no, eso no está bien, porque ahora Jesucristo viene y les dice, no jurarás porque es el trono de Dios, el cielo. No jurarás por la tierra porque es el estrado de los pies del Señor. Entonces no debemos de jurar, no debemos de jurar con cosas celestiales, principalmente con el nombre del Señor, ni de todas estas cosas. Así que tenemos que tener mucho cuidado, amén. Así que sí, sí o no, no. Mateo 5, 38 y 42. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito, quítate la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pide, que el que te pida, dale. Y al que desee, y el que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces, aquí mire todas las que hay. Ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo que no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te ofetee en la mejilla derecha, vuélvete también a la otra. Y el domingo también el pastor nos estaba hablando esto, ¿verdad? Definitivamente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo del Señor y el amor del Señor para poder resistir esas cosas, ¿verdad? Pero el Señor también le vino a dar sentido a esto. Es por eso que está en esta noche, en esta diapositiva, porque el Señor le vino a dar un nuevo sentido, vino a darle un nuevo cumplimiento. Entonces nosotros debemos de amar, perdonar, que aunque nos hagan mal, nosotros debemos de hacerle un bien. Ya ve David cuando él iba huyendo del rey Saúl, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de poderlo matar, pero él no lo hizo porque él lo respetaba, porque lo amaba. ¿Pero por qué lo hizo, hermano? Porque el Espíritu Santo estaba en David. Él lo guiaba, él lo ayudaba a vencer, él lo ayudaba imagínense, pudo matar un león, un oso, pudo matar a Goliat, pero el Espíritu Santo estaba en él, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de pedir también, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo para que esta palabra ya no sea ojo por ojo, diente por diente, porque dice que cuando esta palabra se aplicaba en la anterioridad, en el tiempo de Moisés, o sea, dice que era si algún su familiar había cometido un asesinato, tenían que, uno de los familiares, o sea, era usted o alguien más, tenía que perseguir a su familiar y darle muerte como él le había dado muerte. Si él lo había degollado, él tenía que morir de esa manera. Si él lo había torturado, él tenía que morir de esa manera. Por eso es que dice ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo no. O sea, el Señor nos dice misericordia, perdón, no actuemos de esa manera. Y también aquí, ¿verdad? Que dice, pon la mejilla. Ay, eso como cuesta, ¿verdad, hermano?
pero debemos despojarnos de todo orgullo, llenarnos del amor y del Espíritu Santo principalmente, ¿verdad? Para poder cumplir esta palabra del Señor. Y es que, ¿cuáles son los beneficios del que yo cumpla esta palabra? O usted cumpla esta palabra. Es que usted está agradando a su papá. Usted le está obedeciendo a su papá. Así que aquí dice, cualquiera que te obligue a ir a una vía con él, ve dos. Y al que te pida, dale. No le niegues, no le des la espalda. Yo me recuerdo que esta palabra a mí me gusta mucho, al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le des la espalda. Pero muchas veces muchas personas se acercan a nosotros a pedirnos $1, ¿verdad? O un quetzal o unos 25 centavos o lo que sea. Y algunas veces no tenemos el hábito de darle, ¿verdad? Por supuesto va a decir a alguien, ay, pero es que ellos lo quieren para cosas malas, ¿verdad? Pero muchas veces el Señor se presenta por medio de esas personas para ver si en nosotros hay misericordia y estamos poniendo por obra la palabra del Señor. Y yo le voy a contar una experiencia que tuve cuando era niña, que ahí en mi casa, en mi colonia donde yo vivía en Guatemala, pasaban los borrachitos pidiendo comida, pero realmente yo me voy a ministrar con usted, a mí me daban pavor todas esas personas, porque enfrente de mi casa vivía un borrachito y él se ponía a hacer un show, ¿verdad? Entonces para mí era así como, un borracho, ¿verdad? Entonces en esa oportunidad íbamos a almorzar en mi casa, todos ya estábamos en la mesa y alguien llegó a tocar la puerta, ¿va? Y mi mamá me dijo, ve tú. Y yo dije, voy a ir yo, y fue a abrir. Pero cuando abrí la ventana, porque teníamos, en todas las casas de Guatemala, la mayoría tienen ventanita, ahora ya hay timbre con cámara, más sofisticado. Pero tenía la ventanita, y yo abrí la ventanita y así estaba el personaje. ¡Ja! Y dije yo, ¡ja! Yo me hice para atrás y dije, ay, qué horror, dije yo. No dije así, ¿verdad? Sino que me asustó, pero por dentro sí lo dije, ¿verdad? Y entonces me dijo, mira, tu mamá no tendrá una tortilla con carne que me regale. Y yo le dije, sí, ahorita regreso. Pero yo cerré la ventanita otra vez, la hice así y me fui corriendo. Y le fui a decir, mamá, fíjese que es un de plano de ser un borrachito que quiere una tortilla con carne. Vaya, me dijo mi mamá, ahorita se la damos. Y entonces yo le llevé las tortillas con un pedazo de carne o pollo, no sé ni qué era lo que íbamos a comer ese día. Y se la di, ¿verdad? Pero yo no abrí la puerta porque a mí me daba miedo. Entonces se la di, se la pasé por las cositas que tenía ahí la ventana y se la di. Y me dijo, gracias. Me dijo, mira, tú eres, yo te conozco, me dijo. Tú vas a tal iglesia. Ay, yo dije, dije, plano era cristiano y se volvió borrachito. Dije yo, ¿verdad? Eso es lo que pensé inmediatamente. Yo sé que tú ibas a tal iglesia, yo sé quién es tu pastor y me lo mencionó. Y yo dije, este borrachito sí sabe un montón. Pero mira, me dijo, conozco todo de ti, me dijo, y sé que tú vas a hacer, me empezó a decir un montón de cosas de parte de Dios. Y entonces yo entré corriendo con mi mamá y le dije lo que había sucedido, ¿verdad? Y mi mamá me dijo inmediatamente, ese era un ángel, me dijo, no era un borrachito. Entonces me dijo, vamos a buscarlo. Y yo me subí a mi bicicleta y lo fuimos a buscar a todas partes. Y no lo encontré. Entonces el Señor se nos puede presentar así para darnos premios, ¿verdad, hermano? Porque para mí mi mamá me dijo, esas fueron un montón de bienaventuranzas para ti, me dijo, porque así se recuerda bien, pero yo estaba más pequeña. Entonces yo no me recuerdo muy bien del dato, pero él me dijo, tú eres bendita, eso sí me recuerdo, tú eres bendita de Dios, me dijo, tú vas a hacer aquí, tú vas a hacer allá, tú vas a hacer, y yo en mi mente de niña no lo entendía, ¿verdad? No lo comprendía, entonces entré corriendo, pero muchas veces esta palabra quiere el Señor que nosotros la cumplamos, va siendo generosos, dándole al que te pide, dándole al que te está diciendo, hey, me puedes ayudar, hey, me puedes dar.
Nosotros no nos podemos negar, ¿verdad? Entonces, así como me pasó esa experiencia a mí, a muchas personas les pudo haber también pasado. Entonces, Dios es precioso, hermano, y recompensa tu corazón generoso, tu corazón dadivoso. Así que también el Señor Jesucristo vino a darle sentido a esto. Amén. Y vamos a continuar. Dice Mateo 5, 43, 48. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mire lo que estaba aquí. Odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Orad por nuestros enemigos. Ya no nos mandó a que los odiáramos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de bendecir a nuestros enemigos y decirle, Señor, yo lo perdono, yo lo bendigo, perdónalo, Señor, dame amor aunque me haya hecho lo que me haya hecho, dame amor por esa persona, yo lo perdono, porque a eso vino el Señor Jesucristo. Para que seáis hijos de vuestro Padre, para eso tenemos que hacer eso, que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Entonces yo me puse a investigar qué eran los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Porque los recaudadores de impuestos a esos nadie los quería y los maldecían y casi que los querían quemar, ¿va? Pobrecito Mateo. Pobrecito. Pero el Señor lo salvó y le dio una nueva vida. Así que los odiaban porque ellos, aparte de cobrar el impuesto, ellos también sacaban un 5 o un 10% para ganancia de ellos, ¿va? O sea que ellos tenían dinero, hermano, tenían una vida muy buena. Entonces, el Señor nos manda que nosotros los bendigamos, aunque nos hagan los tamales de chivo, como diríamos en Guatemala. Y dice, y si saludáis solamente a vuestros hermanos, que hacéis más que otros. ¿Qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y alguien que nos mostró perfección fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sed perfectos como nuestro Padre que está en el cielo. Así que el Señor le vino a dar sentido a esta palabra. Y dice, Él vino a cumplir lo que está escrito en los profetas. Yo creo que ya no me va a dar tiempo terminar porque tengo otras diapositivas, pero entonces mejor lo voy a dejar ahí. Vamos a regresar ahí. Voy a dejarlo ahí, así que vamos a orar para que el otro día no sea tan corto. Amén. Así que lo voy a invitar a que me acompañe a orar y le pidamos al Señor, ¿verdad? Que nosotros entendamos cuáles fueron los propósitos de su primera venida y que no se nos olviden, ¿verdad? Que no se nos olviden, así como el Señor Jesucristo, que Él no se desenfocó. Fíjese que eso me decía hoy el Señor, ¿verdad? Mi hijo no se desenfocó, no perdió, porque si Él se hubiera desenfocado, hubiera roto el plan perfecto del Señor. Pero Él estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. Él ya venía revestido. Él ya venía con una porción doble, aunque Él conoce nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos, porque el Señor Jesucristo vino y se dio cuenta de todo eso, ¿verdad? Pero Él sabe que nuestra capacidad está en poder cumplir todo lo que Él nos está demandando, ¿verdad? Que nosotros hagamos para evidenciar que la luz de Cristo brilla en nosotros. Y debemos de recordar que Él vino a llenar todo, o sea, vino a llenar todo en nosotros. Vino a llenar con su luz resplandeciente la tierra a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que, Señor Jesucristo, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Señor Jesús, te pedimos, Padre Santo, que tu palabra no pase solo como viento,
sino que tu palabra, Señor, se quede grabada en nuestra mente y nuestro corazón, que nosotros recordemos ese pacto que tú hiciste con tu pueblo, que tú ibas a grabar tus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros pudiéramos agradarte a ti, Señor, porque eso es lo que nosotros anhelamos, agradarte a ti sobre todas las cosas. Te pedimos que nos llenes con tu Santo Espíritu, Señor, para no desenfocarnos, para no perdernos en el camino, aún en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier circunstancia o situación que estemos viviendo, que nosotros nos podamos agarrar de tu mano poderosa y que no nos soltemos y que permanezcamos firmes en ti, Señor. Por favor, te pedimos que esta palabra no pase desapercibida, sino que dé fruto al 100%, Señor. De verdad anhelamos la transformación, Señor, a nuestra vida, a nuestra mente. Transfórmanos, Señor, haznos a tu imagen y semejanza. Te pido, Señor, que tú bendigas a todo aquel que vaya a escuchar esta transmisión, Señor. Te pido que tú bendigas a mis hermanos que están conectados, que tú los llenes con tu Santo Espíritu, Señor, y que los ayudes a actuar en misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, bendice sus hogares, bendice sus familias, guarda a sus hijos, Señor. Pon ese escudo protector, pon ese manto protector en medio de sus hijos, Señor, que ninguna adversidad del adversario pueda llegar y tentarlos y tocarlos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Señor. Amén y amén. El fin de semana nos vamos a ver, para los que se van al camping, allá se van a ver todos en el camping, y los que se quedan, pues aquí los esperamos el sábado y el domingo. Amén, hermano. Hay servicio normal. Que Dios lo bendiga. Que pase feliz noche.